Vamos a hacer el ejercicio de acceso a la universidad de la asignatura Matemáticas 2 que preguntaron en la Comunidad del País Vasco en el curso 14-15, convocatoria ordinaria y modelo A. El ejercicio corresponde al cálculo integral, concretamente al área del recinto entre dos parábolas. El enunciado dice: dibujar la región encerrada entre las parábolas f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 y g de x es igual a menos x cuadrado más 5 y calcular el área de dicho recinto. Lo primero que haremos será seleccionar las funciones. Después tendremos en cuenta que para resolver ese tipo de ejercicios realizaremos tres pasos. El primero, representar cada función. Después, calcular los puntos de corte entre estas dos funciones. Y finalmente, calcular el área del recinto que se forma entre ambas funciones a través de la integral definida entre los puntos de corte hallados anteriormente. Comenzaremos por representar cada función. La primera es f de x es igual a x cuadrado menos 2x más 1. Para representarla buscaremos los puntos de corte con el eje OX, es decir, que haremos que y sea igual a 0. En este caso f de x es igual a 0. Y obtenemos esta ecuación de segundo grado. Recordamos que una ecuación de segundo grado tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 y que para obtener la raíz x lo que haremos será menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Entonces vamos a aplicar esta fórmula a los coeficientes de nuestra ecuación y obtenemos que x vale 1. Entonces, si hemos hecho que y valga 0 y obtenemos que x vale 1, eso significa que la función corta al eje OX en el punto 1, 0. Ya tenemos un punto por el que pasa la función f de x. Ahora vamos a buscar posibles puntos de corte con el eje OY. Lo que hacemos será x igual a 0. Y obtenemos que la f de x vale 1. Así que la función corta al eje OY en el punto 0, 1. Vamos ahora a representar esos dos puntos en los ejes de coordenadas. Vemos que solamente con esos dos puntos no podemos dibujarla, no tenemos información suficiente, así que necesitamos más datos. Por ejemplo, podemos calcular los extremos relativos. Hacemos la primera derivada, es decir, 2x menos 2, igualamos a 0, y de ahí obtenemos que la x vale 1. Ahora haríamos la segunda derivada y buscaríamos a ver si es máximo o mínimo. Pero ese es un caso especial. Si nos fijamos, si la x vale 1, es porque estamos hablando del punto 1, 0, que es justo el punto por el que la función corta al eje o a x. Si vemos en el eje de coordenadas, tiene que ser un mínimo. Por lo tanto, no es necesario que sigamos haciendo cálculos, sino que ya podemos dibujar la función f de x. Vamos ahora a representar la segunda función. G de x es igual a menos x cuadrado más 5. Comenzaremos de la misma forma, buscando los posibles puntos de corte con el eje OX. Para ello haremos que g de x sea 0 y obtenemos una nueva ecuación de segundo grado, pero en este caso es una ecuación incompleta, no hace falta aplicar la fórmula, sino que simplemente podemos despejar la x y obtenemos que vale más menos raíz de 5. Es decir, obtenemos que la función corta al eje OX en dos puntos, raíz de 5, 0 y menos raíz de 5, 0. Ya tenemos dos puntos por los que pasa la función. Ahora buscamos los puntos de corte con el eje OY, igualando x a 0, y obtenemos que g de x vale 5. Es decir, la función corta al eje OY en el punto 0, 5. Ahora tenemos tres puntos por los que pasa la función g de x. Raíz de 5, 0, menos raíz de 5, 0 y 0, 5. Intentamos representarla y vemos que no necesitamos más información, puesto que el vértice de la parábola está en el punto 0,5 y luego cae hacia los lados, hacia los puntos raíz de 5, 0 y menos raíz de 5, 0. Vamos a hacer ahora el segundo paso, calcular los puntos de corte entre las dos parábolas. Para ello, igualamos ambas funciones y obtenemos una ecuación cuyas raíces son x igual a 2 y x igual a menos 1. Obtenemos los puntos sustituyendo los valores de x en cualquiera de las dos funciones. Yo lo he hecho en la f de x, pero se podía haber hecho en la g de x, ya que son puntos que pertenecen a ambas funciones. Sustituimos en f la x por 2 y obtenemos el 1 como valor de y. Y sustituimos la x por menos 1
y obtenemos el valor 4 como valor de y. Entonces, las parábolas se cortan en los puntos 2, 1 y menos 1, 4. Así que una vez que hemos representado las dos funciones por separado, f de x la naranja y g de x la verde, y obtenido los dos puntos de corte menos 1, 4 y 2, 1, esta que vemos es la imagen del recinto que se obtiene al representar las dos funciones juntas. Vamos a hacer el tercer y último paso, calcular el área del recinto delimitado por ambas parábolas. Para ello, vamos a calcular la integral definida de la diferencia de las funciones entre los dos puntos de corte, concretamente entre las componentes x de los dos puntos de corte. Nos va a quedar el área como la integral definida entre 2 y menos 1 de g de x menos f de x diferencial de x. Pongo g de x menos f de x y no f de x menos g de x, porque siempre tiene que ser la diferencia entre la función que nos haya quedado en el dibujo por encima, en este caso la verde g de x, menos la de abajo, la naranja f de x. Y ese será el orden. Operando, nos va a quedar la función menos 2x cuadrado más 2x más 4, que será la que vamos a integrar. Para integrar la función, como es una integral inmediata, vamos a ir integrando cada uno de los sumandos. Para integrar menos 2x cuadrado, pondremos el coeficiente menos 2 y el x cuadrado lo integraremos aumentando el exponente en una unidad y dividiendo por ese mismo número. En este caso, x al cuadrado se integra como x elevado a 2 más 1, 3, y se divide por ese 3. El segundo sumando, que es 2x, se puede integrar directamente y obtenemos x al cuadrado, ya que 2x es la derivada de x al cuadrado. También podemos hacerlo como en el caso anterior, escribiendo primero el coeficiente 2 y después a la x que está elevado a 1 se le suma 1 y se divide por ese mismo número, es decir, x elevado a 1 más 1, que es 2, dividido entre 2. Finalmente, el 4, que está multiplicado por x a la 0, quedaría como 4 por x a la 0 más 1 entre 1, es decir, 4 a la x a la 1 entre 1, es decir, 4x. Una vez calculada la integral, vamos a sustituir todas las x por 2 y después todas las x por menos 1. Restamos ambas expresiones. Hacemos como un denominador. Operamos las dos fracciones que nos quedan. Como resultado, obtenemos que el área del recinto delimitado por las dos parábolas del enunciado vale 4 unidades al cuadrado.